A continuación, la intervención de Giovanni Atariguana, licenciado en Sociología de la Universidad Central del Ecuador. Se desempeñó como presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, durante 1989-1991, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Quito en los años de 1995-1997, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador Nacional durante 1999-2001, secretario para la región andina de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes en los años 2000-2001, fue asambleísta constituyente en Montecristi en el año 2007, actualmente es subdirector nacional del Movimiento Popular Democrático. Con ustedes, Giovanni Atariguana. Quiero en primer lugar expresar el reconocimiento al esfuerzo editorial de los compañeros de Mala Idea. Creo que es un esfuerzo realmente serio que habla de una actitud por conocer el mundo y también por transformarlo. No es sencillo, evidentemente, abrir espacios de debate, pero nos marca un elemento clave. En la Universidad Central hay el deseo de debatir, de cuestionar y de encontrar respuestas para la acción. Ese elemento es de por sí ya un elemento positivo que debemos todos estimular. Los compañeros, al presentar su revista en el editorial, nos dicen que nos plantean el tema Universidad y Movimiento Estudiantil como un elemento que debe estar interrelacionado y que no puede analizarse por separado. Yo añadiría que a la universidad y al movimiento estudiantil es necesario estudiarles y confrontarlo en un contexto histórico concreto, de cara a una sociedad ecuatoriana y incluso a un contexto internacional. Porque tanto la continuidad y ruptura del movimiento estudiantil, la evolución de la educación pública, de la educación superior pública en el Ecuador, no se la pueden medir solamente en la trayectoria de un determinado partido político, de una experiencia personal, por importante que ésta sea, si no tomamos en cuenta que estamos en una sociedad que expresa conflictos, donde hay fuerzas reales, no solamente mediáticas, sino económicas, políticas, culturales, que en cada momento histórico actúan y se expresan, y que determinan la crisis o no de la universidad, las formas o no del movimiento estudiantil, momentos de auge o momentos de reflujo. Y entonces es imprescindible, si queremos encontrar respuestas para aquí y ahora, el Ecuador del año 2012, necesitamos obviamente tener una memoria histórica de cuál ha sido la evolución de la sociedad ecuatoriana, cómo ha afectado las políticas neoliberales a escala latinoamericana, cuál ha sido el papel de los gobiernos, del ordenamiento jurídico, los elementos culturales y ideológicos que han influido, la evolución incluso social que ha tenido la educación universitaria y que ha determinado determinadas victorias, derrotas que ha tenido la universidad pública y el movimiento estudiantil. Yo creo que debe ser un esfuerzo y creo que esta revista hace un importante aporte a que este debate se desarrolle. Podemos no estar de acuerdo en todas las valoraciones, podemos tener matices al respecto, pero este debate hay que hacerlo. Yo digo, dicen, hay crisis de la educación pública, de la educación universitaria pública. Claro, pues compañeros, si la crisis es parte de la sociedad ecuatoriana y no es una crisis que la estamos viendo ahora en el 2012. Con la aplicación del neoliberalismo a inicios de la década de los 80, hay una profunda crisis económica, social y política que posibilitó y que se profundizó sobre la base de un modelo neoliberal que abordaba no solamente las esferas de la economía, sino las esferas de la ideología y de la cultura.
Cuando se habla, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano abandona la educación a la Universidad Central, deja de financiarla y se reduce al tema porque está el MPD dirigiendo la universidad, yo creo que es un elemento incompleto, completamente incompleto. Se desconoce entonces que en los 80 hay el famoso proceso de Washington. Hay las famosas recetas en los años 90 del Banco Mundial, donde el imperialismo, en función del modelo de acumulación capitalista, se propone un tipo de universidad no solamente para el Ecuador, sino para América Latina. Y establece una contrarreforma en los contenidos, en el funcionamiento de la universidad, orientada a algunos objetivos. Terminar con la democracia en las universidades y efectivamente controlar la posibilidad de que desde la universidad se produzca pensamiento crítico, contestatario, transformador, que fue el auge en los años 70. Se propuso, compañeros, desmontar precisamente cualquier posibilidad de producción del conocimiento científico a través de la privatización y la desinversión pública. No es que porque Sixto Durán era enemigo de las universidades o León Fernández Cordero personalmente, era un tema calculado, porque significaba que si la universidad no producía ciencia, tecnología, se podía efectivamente profundizar la dependencia tecnológica y científica frente al imperialismo. Un país en la División Internacional del Trabajo condenado no a producir ciencia, sino a comprarla. Entonces necesitamos mirar estos procesos donde la universidad, obviamente, siendo parte de la superestructura, tiene un rol que cumplir en función de un Estado que no representa al conjunto de la sociedad. El Estado hoy inclusive es un elemento de dominación de una clase sobre otra. Esa definición marxista es plenamente válida. El Estado está aquí para garantizar efectivamente los intereses de la clase dominante. Y lamentablemente el Ecuador sigue siendo efectivamente una nación dominada por el imperialismo y un país donde la oligarquía vive del trabajo de millones de ecuatorianos. En función de eso, la universidad está llamada a jugar un papel para sostener la estructura del Estado. En tanto y cuanto es parte de la superestructura ideológica, en tanto y cuanto está la juventud, en cuanto se democratice y irrumpe en los años 70 una porción del pueblo a la educación, hay contacto con la ciencia, la universidad se convierte también en un escenario de disputa. Un escenario donde las fuerzas progresistas, de izquierda y revolucionarias también entran en el debate. Y es un elemento que seguirá siendo, más allá que ahora la ley del correísmo prohíba el activismo político. Porque evidentemente si la juventud, que por definición es renovación, es cuestionamiento, es rebeldía, se une al tema de la ciencia, obviamente hay mucho para que la gente y los jóvenes se cuestionen, digan esto no está bien, qué podemos hacer, transformemos o no el mundo. En distintos momentos. Obviamente, compañeros, no es lo mismo el año 60 o el año 70, ni debemos ser nostálgicos de los 90. Cada juventud tiene un mundo diferente desde el punto de vista cultural, fenomenológico, y se enfrenta de distintas formas. Ahora, yo creo que no debemos ser pesimistas. La juventud universitaria, la juventud estudiantil tiene muchas reservas, por su condición de joven, por su condición de vincularse con la ciencia y también por una memoria histórica que creo que es necesario que la potenciemos de aquí en adelante. Creo, compañeros, que el movimiento estudiantil, yo no me atrevería a decir que esté en crisis. Yo creo que hay momentos de inflexión muy importantes, pero que, yo digo, también a veces cuando hablamos de décadas decimos los gloriosos años 60 y 70 donde los estudiantes hacían tentar al mundo y tumbaban gobiernos. En esas décadas también hay varios años, compañeros, donde hay momentos de inflexión. Año 65, el Partido Liberal dirigía la FECO de Quito. En los años 90,
La disputa era con el Partido Social Cristiano a través de los famosos movimientos independientes. En los años 90, nos decía Margarita, se cayó el muro y efectivamente hubo mucha desazón y desmovilización. Y a muchos, es decir, hubo inquietudes, otros abrieron las banderas, a otros se les cayó el muro en la cabeza y pasaron de la izquierda a la derecha. Eran momentos difíciles, cuando nuestros compañeros más jóvenes nos hablan de que hay el individualismo, de que solo van a estudiar, que hay el importismo, etc. No es un fenómeno nuevo, compañeros. Eso en cada una de las épocas ha existido. En distintos niveles, en distintos grados, con diferentes actores, pero fácilmente, compañeros, o digamos, la historia nos plantea momentos en los cuales esas tendencias se revierten. Nosotros en el 95 discutíamos, bueno, y hay gente que no quiere movilizarse, que quiere solo estudiar, pero el país se está yendo en pedazos. ¿Quién nos iba a decir y nos reclamaban? ¿No? Antes sí, nosotros, decían bien los profesores de historia algunos, los estudiantes votaban gobierno. ¿Quién nos iba a decir, compañeros, que en el año 96, luego de la toma del Consejo Universitario, en el año 97 de febrero, entre otros actores sociales, el movimiento estudiantil contribuyó a la caída del gobierno de Atala Luján? Entonces ya nos establece que es posible recomponerse. Y cuando cayó Bucaram nos decía que en 50 años no se iba a volver a repetir ese fenómeno social y político. El año 2000, compañeros, echamos abajo a Nahuatl, y que era la antítesis formal del hombre de Bucaram. Bucaram era el patrón, Nahuatl era el estudiante en Harvard, el niño bien que sabía hacer poco las cosas. Pero hubo reservas en el movimiento social y popular y estudiantil que permitió ese delito. Yo planteo estos asuntos porque hay una tendencia, ahora el debate, uno cuando lee los libros de Semplares, transformar la educación, la universidad para transformar la sociedad. Y ahora resulta que Semplares y los tecnócratas formados en Europa y Mercado, etcétera, son los autores de la gratuidad. Yo creo que empezamos a ajustar cuentas con la historia, compañeros. Porque esa es una bandera desde la reforma de Córdoba, pero también en los años 90 hubo un movimiento estudiantil que resistió, compañeros, y que derrotó al neoliberalismo en el momento de auge del neoliberalismo, donde el Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana tenían el 80% de la Asamblea Constituyente del 98, donde aprobaron el cobro de pensiones de la universidad pública. En el 2000, la ley que quisieron imponernos implicaba la solución del cogobierno, la pérdida de la autonomía universitaria. Quisieron terminar con el Fondo Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas. Yo pregunto, si no había inquietud de ese movimiento estudiantil, yo no digo que era perfecto, ni que eran superhombres, ni superrevolucionarios, pero evidentemente había un movimiento estudiantil con todos sus límites y seguramente errores, que dio batalla, que derrotó políticamente a una derecha que quiso privatizar la universidad. Obviamente, en toda escaramuza lograron posiciones sobre todo ideológicas, en la docencia universitaria, en el modelo profesionalizante, en la tecnocracia. Pero era una discusión que se libraba en la universidad y hacia afuera. Y la gratuidad, compañeros, hay un poco matizo con mi compañera, en la segunda mitad de la primera década. Compañeros, la gratuidad no es un regalo del Correa. Revisen ustedes la prensa, compañeros de la Asamblea, de las épocas de la Asamblea Constituyente. Correa se opuso varias ocasiones, viajó a Montecristi a persuadir a los asambleístas para que la gratuidad de la educación superior no se apruebe. ¿Por qué? Porque conceptualmente no estaba de acuerdo. Fue la lucha del movimiento estudiantil, fue la presión no individual. Hubieron varias movilizaciones en varios sitios. Claro, no podemos ir de la magnitud de Francia o de ahora de Chile, pero eso causó un efecto y se alcanzó el elemento. Miren, yo creo que ahora el tema de cómo reconstruimos o reanimamos el movimiento estudiantil, el tema de reconstruir es muy fuerte porque implica que está destruido. Yo personalmente pienso que no es así. Tenemos que tener claro un elemento,
qué gobierno enfrentamos y qué política tiene para la universidad. Compañeros,